Hace 25 años, un asesinato dejaba conmocionado al pueblo mexicano una vez más. Ocurrió frente a miles de personas, miles de seguidores que estaban a punto de presenciar no solo uno de los mayores magnicidios, sino también una de las más grandes injusticias de la historia de México. Ya que hasta el día de hoy, para muchos mexicanos los verdaderos responsables aún siguen libres. Sospechosos hay muchos, lo cierto es que este asesinato marcaría otra triste y sangrienta página en la historia de México que su pueblo recordará por siempre. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdaleno de Quino, Sonora. Fue el mayor de 6 hermanos y es hijo de Luis Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta. En su niñez y juventud, siempre estuvo ligado a su padre y desde pequeño fue un auxiliar responsable en los negocios de este. En 1967 inició sus estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo en 1972 el título de licenciado en Economía. Posteriormente ampliaría sus estudios en la Universidad de Pensilvania. En 1980 se desempeñó como profesor de Economía en el Colegio de México, la UNAM y la Universidad Anáhuac, y sería en esta última donde conocería a Diana Laura Riojas, con quien se casaría en 1982 y tendrían 2 hijos. En 1979 ingresaría al PRI y poco a poco fue subiendo de puesto, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador. En el mes de octubre de 1987, es designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y al poco tiempo coordinador de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Colosio sería postulado candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993, y el coordinador de su campaña sería Ernesto Zedillo, quien tomaría el cargo de la presidencia después de su muerte. Para muchos, sería el mismo Colosio quien sentenciaría su muerte tras dar aquel histórico discurso que ofrecería el 6 de marzo de 1994 frente al Monumento a la Revolución. En su discurso, Colosio admitía que los principales problemas de México eran por abuso de poder por parte del gobierno. También hablaba de un México lleno de inseguridad y de pobreza. Un México con falta de educación y empleo. Un México en busca de respuestas. Aquellas palabras quedarían grabadas en la mente de los mexicanos por siempre, ya que serían solo el recuerdo de una triste realidad. Colosio sería asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, a tan solo 2 semanas de dar aquel discurso que llenaba de fe al pueblo mexicano. El presunto asesino sería Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad. Según el informe oficial, Aburto logró penetrar el débil sistema de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Las siguientes horas llenaban de incertidumbre a todo México, las preguntas empezaron a surgir. ¿Por qué? ¿Para qué? Preguntas que jamás serían respondidas. Colosio moriría horas después por la grave lesión que tenía en la cabeza tras sufrir aquel disparo. Pronto se empezaría a cuestionar el informe oficial, ya que había muchas inconsistencias no solo en la muerte del candidato, sino también en el lugar en el que se llevaría a cabo el mitin. Muchos se preguntaban por qué Lomas Taurinas, ya que se trataba de un lugar que no contaba con las medidas de seguridad necesarias, ni para el candidato ni para los asistentes. Sin contar los protocolos que se ignoraron para preservar la escena del crimen. Además, en los meses siguientes murieron en circunstancias violentas algunos policías que estuvieron involucrados en el caso. El más conocido fue el asesinato de José Federico Benítez López, quien realizaba una investigación paralela sobre el magnicidio. Sin embargo, la mayor sospecha se trató del propio Aburto, ya que muchos aseguraban que este había sido sustituido por otra persona. Es por eso que no tardaron en surgir teorías acerca de qué fue lo que en verdad pasó aquel día. Una de las teorías más conocidas es la existencia de al menos 2 asesinos más. El primero sería quien le dispararía en la cabeza al candidato, quien según sería identificado como aquel hombre que sería hallado muerto en un taller mecánico en Tijuana la misma noche del magnicidio. El segundo sería la persona que sería detenida ese día. Y el tercero sería el joven que sería presentado en el penal de Almoloya, quien tendría rasgos diferentes de la persona detenida. Esto explicaría muchas de las incongruencias del caso, pero no responde la pregunta que más nos hemos hecho a través de todos estos años: ¿por qué?
Según otra versión, Carlos Salinas le pediría a Colosio a través de su asesor José Córdoba Montoya que renunciara a la candidatura. Existen datos no confirmados de que Colosio iba a destituir a Ernesto Zedillo, además de afirmar en una cena que Córdoba no tendría lugar en su gobierno. Hay que recordar que Córdoba sería quien tomaba las principales decisiones políticas y económicas dentro del gobierno de Salinas. Incluso se llegaría a decir que un día antes de que el candidato llegara a Lomas Taurinas había recibido una llamada telefónica en la que se le pedía renunciar por última vez. Por lo que el verdadero intelectual del magnicidio sería el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Porque, para muchos, Colosio iba en contra de todo lo que el PRI y el gobierno representaba hasta ese momento. Colosio quería un cambio para el país y por eso mismo fue asesinado, para seguir el mismo camino que ya todos conocemos hace años. Sin embargo, para muchos otros, Colosio fue simplemente un mártir que el mismo pueblo creó después de su muerte. Un político más del viejo sistema al que México es sometido cada 6 años. Sea cual sea la verdad de su muerte, una cosa es clara, México es un país que cree todo lo que se le vende. Un país que se conforma con lo poco que le da el gobierno. Un país que cree que cada 6 años todo cambiará, sin antes cambiar por dentro. El cambio no está en ningún político ni en ningún partido, el cambio está en el pueblo. Cambiemos como sociedad primero, cambiemos nuestra mentalidad como individuos, para después juntos cambiar al país.